Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué viste así en términos generales ayer de la elección? Bueno, en términos generales, bueno, el oficialismo obviamente que revalidó de alguna manera el apoyo popular. Ahí hay interpretaciones varias. Por un lado podemos pensar en un nivel de votación, un nivel de votos que estuvo en un nivel relativamente significativo. 45 puntos no es para nada mala elección. Había gente que esperaba que saque un poco más porque, bueno, es el oficialismo, tuvo el aparato del Estado a su favor y demás, pero lo cierto es que es un buen número el del gobierno. Pero la otra cara de la moneda tiene que ver con el hecho de no haber logrado obtener estas 9 bancas tan ansiadas que quería el oficialismo justamente para poder llegar a tener mayoría propia. Entonces, desde el punto de vista del oficialismo hay como un claroscuro en la evaluación general de la elección. Políticamente le sirve porque le sacó 10 puntos a su principal rival político. Entonces, bueno, eso también lo posiciona diferente, ¿no?, de cara a la reconstrucción de poder político, tanto del gobierno como del espacio en general. La elección de Capitanich, lamentablemente, bueno, fue mala. No se esperaba que sea demasiado mejor, pero pudo haber empujado un poquito más hacia arriba, pero los 35 puntos, 33 se había cerrado, por lo menos en el provisorio, marca un nivel muy bajo para lo que estamos acostumbrados a ver en una figura de Capitanich, ¿no?, que naturalmente tracciona a gran parte, primero de la base peronista y segundo, bueno, de la sociedad que lo apoyó durante tantos años y que ahora está viendo otras alternativas, de alguna manera marcándole un poco la continuidad del ciclo político que tiene él, que va a tener que reinventarse naturalmente para seguir compitiendo. Y la sorpresa final, que es sorpresa y no tanto, que tiene que ver con Primero Chaco, donde se especulaba que podían ganar una banca, y esa segunda banca que podían haber ganado estaba un poco en discusión, porque necesitaba obviamente traccionar con mayor volumen de votos a los pronósticos previos, y bueno, finalmente hizo una muy buena elección, 12 puntos para hacer la primer contienda electoral donde compiten, 2 diputados que le asegura tener 3 a partir de diciembre en su bloque, y que va a ser de alguna manera el árbitro, ¿no?, en esta nueva legislatura que se viene, donde el oficialismo no tiene mayoría propia, pero tiene la mayor cantidad de bancas dentro del espacio político, pero justamente Primero Chaco, con esas 3 bancas que va a ocupar, se va a convertir en este árbitro de alguna manera, que va a ser el factor clave para la negociación, tanto para el quórum como para la votación de la legislatura, ¿no? Esos 3 van a ser de alguna manera el objetivo de la negociación, tanto del oficialismo como de la oposición que lidera Capitanich, para poder pasar, es decir, aprobar o para rechazar proyectos del gobierno, ¿no? Para eso es lo que quiero profundizar un poquito más, porque recién lo hablábamos en el pase. ¿La Cámara que se viene es muy distinta a la que vemos hoy o crees que va a tener otras particularidades? ¿Qué ves vos? No creo que sea tan distinta, porque el escenario es medianamente parecido en el sentido de que el gobierno tiene la mayor cantidad de diputados, pero aún así no tiene mayoría propia. La mayoría propia, ¿qué sería? Tener la mitad más 1 de la Cámara, es decir, 17 diputados. Hoy el oficialismo tiene 15 y con la elección de ayer, con las bancas ganadas ayer, va a tener a partir de diciembre, va a tener 16 diputados, es decir, va a tener la mitad exacta, le falta este más 1. Por eso querían lograr 9 bancas del gobierno, ¿no? Y bueno, ganaron 8. Después la oposición va a seguir estando fragmentada, como ocurre ya hoy, en un espacio peronista encabezado por la figura de Capitanich y los diputados que están en su espacio, y otra oposición, digamos, que es la que se fragmenta, que es justamente la de Primero Chaco. Entonces, ¿qué se diferencia con la legislatura de hoy? Que el gobierno, pese a que va a tener que seguir negociando, es una negociación un poco menor a la que necesitaba hasta el día de hoy, porque hoy, teniendo un diputado menos de lo que va a tener dentro de unos meses cuando cambie la Cámara, le obligaba a tener que negociar como mínimo con 2 diputados del frente opositor. Hoy tiene que negociar con 1. Entonces, la dinámica va a ser muy parecida, pero el desgaste en la negociación que necesita el gobierno va a ser un poco menor. Ahora, eso partiendo del supuesto de que el bloque Primero Chaco va a tener su agenda propia en la legislatura, pero no deja de ser un espacio de origen y de raíz peronista, justicialista, que, como sabemos, digamos, ya históricamente ocurre que el peronismo suele dividirse
en algunos momentos de la historia, en la legislatura y en el espacio político, y después tienden a jugar en conjunto. Entonces, la pregunta que acá surge es, ¿el espacio Primero Chaco va a mantener una identidad propia, una agenda legislativa y política propia, o quizás no ahora, pero más adelante, incluso pensando la construcción para el 2027, va a empezar a acercarse de vuelta a ese peronismo del que se separó en la elección de ayer? Si ocurre, para el gobierno es una mala noticia, porque esa negociación que vos tenés que hacer con el espacio opositor se torna un poquito más complicada, ¿no? Pero en este contexto, te repito lo que decíamos al principio, por lo menos el primer año, o sea, durante el 2026, entendemos que va a haber un canal de negociación bastante más abierto y bastante más fluido con el espacio de Magda Ayala y Atrando Encheruc, que eso le mejor dicho, un proyecto legislativo que proponga el oficialismo, ¿no? Pero, como te digo, ya pensando en el 2027, se puede empezar a encarajinar un poco más la cuestión, porque el peronismo hoy está dividido, pero mañana puede estar unido. Y en el peronismo me quiero quedar, Ale, porque ¿dónde crees que va a estar dada la discusión dentro del espacio peronista? ¿Por dónde crees que va a pasar la discusión? Sí, eso. Bueno, por dos canales. En primer lugar, la renovación partidaria, que es un poco lo que está en juego ahora más de corto plazo. Es decir, otra vez el peronismo dividido terminó perjudicando a Capitanich. Naturalmente, Capitanich es el líder del peronismo, eso nadie lo duda, pero se ve de alguna manera impactado negativamente justamente por un sector del partido que le disputa la conducción y el liderazgo. Entonces, el primer punto va a ser cómo se resuelve la interna peronista, no en términos de espacios políticos en el bloque, la legislatura, que también va a ocurrir, pero sino un poco más todavía, que es la conducción partidaria. No olvidemos, ¿no?, que quizás para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, quienes conducen los partidos medio que nos pasa por el costado, pero para los espacios es muy importante quién conduce y bajo qué lineamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar va a ser la discusión que se va a plantear el año que viene como un inicio muy incipiente, pero la discusión del 2027, que es quién lidera el proceso de organización justicialista para competir por la gobernación en el 2027 y para poder devolverle el gobierno al peronismo. Ahí va a ser dado un poco a cómo está la situación ahora, va a ser muy interesante esa discusión porque, como te decía antes, vos tenés un líder indiscutido, pero altamente desgastado. Y tenés por otro lado un espacio que viene medianamente fresco, es intendente, tiene experiencia en gestión, digamos, tiene muchos atributos que la posicionan como una eventual figura para la gobernación y para liderar justamente la conducción del PJ. Así que por ahí un poco me parece que va a ir la cuestión. ¿Vos crees que, la última que te pregunto, crees que Capitanich lo está viendo a esto? Yo entiendo que sí, entiendo que, a ver, eso es un jugador político, lee los procesos. Seguramente Capitanich lo que tenga como defecto es que tiene un personalismo muy importante, acostumbrado a conducir, acostumbrado a liderar, incluso en la derrota, porque a ver, cuando Coqui perdió 2 elecciones a gobernador consecutivas antes de su primer victoria en el 2007, igualmente en esas derrotas él conducía los procesos del PJ y conducía su proyecto político. Después obviamente que esa conducción se fortaleció, ese liderazgo se amplió cuando fue gobernador, luego fue intendente, estuvo en la Nación y demás, para convertirse justamente en el líder del PJ a nivel histórico en la provincia, de hecho. Entonces, es inteligente para poder ver los procesos, pero todavía prima en él seguramente ese centralismo en la figura política, que también incluso le impidió generar herederos, por llamarlo de alguna manera, que es un poco la crítica que más se escucha a la figura de Capitanich, el hecho de no haber podido generar en sus propios espacios personas de confianza que lo sucedan. Entonces, ante esa ausencia, obviamente que se genera una especie de vacío de poder o de ambición de poder, que hoy por hoy hay un bloque que lo está tomando. Pero también, digo, no hay que subestimar a los líderes políticos, porque esto también pasó antes en el PJ, y ya le han disputado la conducción del PJ antes a Capitanich, y son proyectos que quizás arrancaron muy bien y después quedaron un poco estancos en el tiempo por falta, no sé si de planificación, si de liderazgo, de visión quizás, etcétera. Entonces,
Hoy Coqui está más desgastado que nunca, eso está claro. Los años obviamente pasan y eso le afecta muchísimo, pero no hay que subestimar a su capacidad de reinvención. Y del otro lado, sí, no hay que subestimar la capacidad también de incrementar una figura política, de hacerla crecer, como es el caso de Magda Ayala y del espacio que me lo Chaco. Lo que pasa, Ale, es que, a ver, una cosa era cuando él perdió 2 veces las elecciones a gobernador, que era un líder claramente en ascenso, y otra cosa es, como bien lo decís vos ahora, ya es un líder, se van a enojar mucho lo que voy a decir, pero es una realidad, es un líder que está desgastado, o sea, ya no me parece que son distintos escenarios, ¿no es cierto? Lo son, por supuesto que lo son, pero justamente a eso apunto con el tema de la debilidad que tiene. Sí. Y aún en la derrota previa a la victoria, él igualmente conducía sus destinos políticos. Eso es lo que forjó en él, fue un personalismo muy importante. Y después, cuando vos estás en el tope de la pirámide, te crees invencible, obviamente, ¿no? Y cuando empieza un proceso de desgaste, vos igual seguís confiando en tu capacidad de reinvención. Y esa capacidad de reinvención sobreestimada también te genera un vacío y un desgaste muy fuerte, que es lo que le ocurre hoy a Coqui. Entonces el problema es que hoy Coqui no tiene la práctica de épocas anteriores, mejor dicho, porque no tuvo en épocas anteriores la práctica de empezar a entender que él tiene que resignar el liderazgo para poder sostener protagonismo, porque lo peor que le puede pasar a un líder político como Capitanich es que de repente pierda el liderazgo y pierda todo tipo de influencia, porque sería una derrota política para él fuertísima y sería casi un retiro. Todavía no estamos en ese proceso, pero es un camino al cual, si todo sigue yendo en picada hacia abajo, puede terminar cayendo. Entonces, ahí es donde yo digo que no hay que subestimar en términos de que él tiene la inteligencia y la experiencia necesaria para poder entender este escenario y decir, bueno, quizás ya no me toca a mí, pero por lo menos formemos a alguien que sea de mi riñón, en donde él tenga una influencia, en donde pueda seguir de alguna manera protagonizando el escenario político, pero no liderándolo. Entonces hace como una especie de traspaso generacional. ¿Te acordás que cuando arrancó el gobierno de Coqui en el 2019, el tercer gobierno, hablaban de esta especie de movimiento generacional, porque de repente había un gabinete joven y demás? Bueno, eso nunca terminó por hacerse realidad en los hechos, pero eso necesita capital, y no generacional en términos de edad, sino generacional en términos de, bueno, yo tengo acá a mi pichón, al que yo lo formé, al que está de alguna manera capacitado por la experiencia que he tenido yo y que se la transmití para poder conducir los destinos del PJ y eventualmente de la provincia. Entonces ahí lo que hace es sostener la influencia de él como actor político. Si no hace eso, corre riesgo de que ya pierda todo tipo de influencia, pensando en el mediano plazo, ¿no? Y que quede como un actor, entre comillas, olvidado. Entonces, a eso que está pasando hoy, a su personalismo tan fuerte, se le opone justamente un espacio que busca renovación. ¿Qué es la renovación que busca Magda Ayala, Boncheruc y demás en términos partidarios? Es decir, Coqui, genial con todo lo que hiciste, pero déjanos decidir algo a nosotros también, que tenemos algo para decir y algo para aportar. Entonces ahí viene el choque, digamos, dentro del partido.